Bueno, pues vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula Pecador Consciente, que está basado en Romanos, capítulo 1, del 21 al 23. Que dice así para honra y gloria de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y truncaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Hasta ahí, hermanos. Amén. Pues bien, hermanos, aquí nos menciona que en el 21 que porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos dice que fue entenebrecido. Bueno, hermanos, pues sabemos que mucha gente en su propio ego o en su propio confían en sí mismos, confían en sí mismos, y muchas de las veces se desvían de la palabra de Dios, no haciendo caso omiso de la palabra, ¿verdad? Porque igual muchas de las veces dice que porque habiendo conocido, o sea que hay muchos que a pesar de que ya conocieron de Dios, hermanos, se desvían, ¿verdad? Se desvían de la palabra de Dios y no glorifican a Dios como Él se merece, ¿sí? Entonces, en ocasiones también por su mismo corazón duro, por ser necios, quizá porque confían en sí mismos, o porque dice yo pienso y yo creo, mas no es como yo pienso, como yo creo, sino como Dios manda, que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Entonces, dice que fue entenebrecido su corazón a causa de eso, de que quieren ser ellos mismos, o desvían la palabra correcta por la incorrecta, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el Señor entenebreció su corazón de ellos. Entenebrecer es dice que está lleno de tinieblas, de oscuridad, de tristeza, y engrosa el corazón que no capta, no entiende la verdad que es de Dios, ¿verdad? Entonces, y aquí en el 22 sigue diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Entonces, hay mucha gente que por lo regular quizás saben muchos o que sepan poco, pero principalmente los que saben mucho se envanecen, y dice que pues pensando que son sabios, llegan a hacerse fatuos, ¿verdad? O sea, no, fatuos es llenos de presunción, de vanidad, se complacen en sí mismos y su ego es tan alto que se hacen simplemente, y
y se desvían de lo que es la verdad de Dios, hermanos. Entonces, debemos de entender y comprender bien su palabra, y sabemos que no es para beneficio propio, hermanos, sino para entender y comprender en verdad la dirección de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, algunos de los que enseñan, hermanos, llegan a tener este pensar, que piensan que son sabios, ¿verdad? Y empiezan a predicar la palabra, pero ya desviándose de ella, ¿verdad? Y debemos de tomarla como es en verdad, ¿verdad? Basándose en ella, versículo por versículo, y comprendiéndola, ¿verdad? Entendiéndola y comprendiéndola en verdad como Dios quiere, ¿verdad? Para que nos instruya, ¿verdad? Para que toda esa verdad, toda esa llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Se llene nuestro corazón de ella, y poder emanar cosas buenas de ahí, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es incorruptible, hermanos, y es lo que Dios trata de enseñarnos: la humildad, trata de enseñar la verdadera corrección, ¿verdad? Porque muchas de las veces en su propio pensar de uno mismo, equivocadamente, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, o pensamos que es de esa manera cuando en la palabra dice ser de otras, ¿verdad? Entonces, ajenos de la vida de Dios, por muchas de las veces hasta por la ignorancia que en ellos hay, o por la dureza de su corazón, por lo cual pues se pierde toda sensibilidad, ¿verdad? Y muchas de las veces llega, cuando se pierde esa sensibilidad en su corazón, hermanos, hacemos cosas contrarias a las que Dios quiere, y llega de tal manera que lo hacemos tan erradamente que pues llega uno a cometer lascivias o impurezas y cosas, pues muchas cosas incorrectas, ¿verdad? Por eso es que debemos de pedir siempre la dirección de Dios, hermanos, siempre dirigiéndonos a través de la luz de la Escritura, ¿verdad, hermanos? Porque muchas de las veces sabemos que en el mundo, hermanos, piensan que el vivir sin Dios, nada más vivir de buena manera, es correcto, y piensan que están bien, ¿verdad? Pero sabemos que sin Dios no somos nada, hermanos, y necesitamos la dirección de Dios, ¿verdad? Necesitamos sentir esa presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Entonces, que es el ayudador y es el que nos guía, hermanos. Muchas de las veces entramos en contradicciones o en dudas, hermanos, que el Espíritu Santo nos saca de ellas, ¿verdad? Y nos vuelve a enderezar, nos vuelve a corregir y nos vuelve a guiar por el camino correcto, ¿verdad? Por aquí en el 23 sigue diciendo, y dice: y troncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Bueno, hermanos, pues aquí nos sigue diciendo que entrecortaron el mensaje de Dios. Entonces, y la gloria de Dios la hicieron a un lado. Aquí la palabra incorruptible, hermanos, digo porque muchas de las veces mencionamos palabras y no sabemos cuál es un poquito más el significado un poco más certero.
Incorruptible es insobornable, íntegro, honrado, honesto, que todo eso es, sabemos que Dios tiene todo eso, hermanos. A él nadie lo corrompe, porque es el Todopoderoso. Entonces, Él es incorruptible. Entonces dice que algunos cambiaron, entrecortaron el mensaje de Dios, y pusieron, dice que pusieron lo corruptible, escogieron lo incorruptible de lo corruptible, ¿sí? Entonces dice que el hombre, dice que en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿sí? Y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Entonces ahí lo corruptible es que pusieron eso corruptible, hermanos, que viene siendo ya por hombres, ya viene cayendo en la idolatría, ¿verdad? De animales o de hombres o en algún otro. Entonces, precisamente por eso es que debemos de guiarnos de una manera íntegra ante Dios, hermanos, porque eso tiene una consecuencia, nos conlleva pues tiene consecuencias desviadas, ¿verdad? Precisamente por eso entran otro tipo de pecados, hermanos. Sí, entra el adulterio, la fornicación, la lascivia, entre otros, ¿verdad? Igual muchas de las veces, bueno, esto es muy polémico, inclusive llega hasta la homosexualidad, ¿verdad? Entre esos pecados, pero es igual, es un pecado, claro que no se toca así, como se dice, homosexual, porque ya inclusive en algunos lugares pues está prohibido hablar, porque se dice que ya es hablar contra ellos, ¿verdad? Pero es uno de los pecados que, como menciono, igual que el adulterio y entre otros, pero dice que de tal manera nuestro corazón se engrosa para no entender ni comprender lo que es la palabra de Dios, ni el mensaje de Dios. No importa quién se los dé, ellos lo toman, lo que les sirve lo toman y lo que no, lo dejan. Lo toman de una manera como ellos quieren y no como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia por la cual nos lleva a otros pecados, ¿verdad? Y porque aquí en el 24 sigue diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Ahí es donde ya viene, hermanos, pues una entrega. Dice que Dios no le agrada la impureza, la injusticia, ¿verdad? Y muchos dicen que Dios es amor, pero Dios, como no le gusta la injusticia, las impurezas o las cosas desviadas, hermanos, Dios, llega la ira de Dios en todo aquel que no le quiere servir de una manera correcta, que quieren servirle a Dios como ellos quieren. Dice que la ira de Dios está sobre ellos y los entrega a cosas más corrompidas, ¿sí? Y hacen cosas peores aún, ¿verdad? Y ahí es cuando entra lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, cosas más corrompidas aún, ¿verdad? Porque aquí nos sigue diciendo en el 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, pues aquí es muy claro, hermanos, que al desviarnos, dice que prefieren dar la honra y la gloria a los ídolos o a criaturas o animales, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de estar bien cimentados en lo que es la palabra de Dios, hermanos, de hacerlo de una manera como a Él le agrada, para que ese enojo en Dios no esté en nosotros, ¿verdad? Para que al contrario, que Dios se agrade de todos nosotros, ¿verdad? Que dice, porque todo aquel que le da la honra y la gloria a Dios y la gracia por lo que recibe, Dios se agrada de eso, hermanos. Entonces nosotros debemos de hacerlo de buena manera y hacerlo de esa manera, de una manera más correcta. Por ejemplo, tenemos otra cita aquí, hermanos, en San Lucas 17, 18, ¿sí? Que nos dice, en nombre del Señor, dice: y respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios y los 9 dónde están? Bueno, hermanos, pues dice que nuestro Señor Jesucristo iba de camino de Jerusalén, iba a pasar por Samaria y Galilea, y por ahí había una aldea donde había 10 leprosos que a gran voz le decían, y decir a gran voz es gritar, ¿verdad? Decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿sí? Entonces dice que el Señor salió a ellos, al encuentro de ellos, y por ahí les dice que el Señor tuvo misericordia de ellos y dijo que fueran y se mostraran al sacerdote. Dice que ellos, yendo en el camino, fueron sanos, ¿sí? Pero dice que uno de ellos en el mismo camino salió que era sano, y dice que regresó al Señor, ¿verdad? Y a gran voz dice que dándole gloria a Dios, ¿verdad? A gran voz, ¿verdad? Dice que llegó a él y se hincó y le dio gracias a Dios, ¿verdad? Por la sanación que le hizo, ¿verdad? Y eso es lo que preguntaban nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿y dónde están nosotros, no? Porque Él había sanado 10 y nomás regresó uno a ser agradecido, ¿sí? Porque dice que el que fue sano era extranjero, era de Samaria, y dice, le contesta el Señor, dice: tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces, hermanos, pues yo creo que en verdad todos nosotros, cuando Dios nos limpia del pecado, hermanos, debemos de tener gratitud a Él, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos, de creer como Dios lo dice, no como uno cree, porque sabemos que teniendo la confianza y la fe en Dios, todo lo podemos en Él. Entonces, hermanos, pues debemos de ser, de tomar conciencia, ¿verdad? De que y de hacerlo con ese fervor, ¿verdad? Ser agradecidos de corazón, hermanos, porque dice ahí que esa persona dice que daba a gran voz, no dice a voz, ¿sí? Ahí dice a gran voz, gritando, le daba honra y gloria a Dios, y fue y se arrodilló y le dio gracias a Dios. Entonces, nosotros, sin desviarnos,
como otros lo han hecho, ¿verdad? Que su corazón no está en Dios, sino en las cosas del mundo, creyendo que son de otra manera. No debemos de hacerlo de esa manera, hermanos. Dios es el Todopoderoso, el incorruptible. A Él nadie lo va a mover de ahí. Y si nosotros nos arrimamos a Él y nos dejamos de guiar por Él, tampoco vamos a ser movidos. Entonces, hermanos, pues debemos estar plenamente confiados en nuestro Dios sin decir yo pienso, yo creo, porque Dios piensa y Dios hace las cosas como mejor nos favorece, porque Él sabe lo que nos favorece, ¿sí? Y si nosotros queremos llegar a ser salvos, hermanos, y si verdaderamente creemos de corazón que Dios nos limpió todos nuestros pecados con su muerte en la cruz, hermanos, entonces debemos de darle la honra y la gloria a Dios a gran voz, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por lo que hizo, ¿verdad? Y seguir adelante. Y sabemos que en Dios vamos a obtener más cosas, ¿verdad? Y si logramos mantenernos hasta el fin, sabemos que Dios al final nos va a dar la salvación, ¿sí? Por aquí, bueno, eso en sí, hermanos, es lo que concluye esta predicación. Quizás en algunas polémicas entre los pecados que hay, hermanos, muchos dicen que el homosexualismo nace o se hace. Pues más bien se hacen. Yo un poco de estudio por ciertos doctores dicen que se hacen, ¿no? Y muchas de las veces dicen que son maldiciones, pero se hacen por las malas educaciones, hermanos. Todo aquel que no está en el Señor Jesucristo tiene la incapacidad muchas de las veces de educar a nuestros hijos como se requiere, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos enseña todo, hermanos, cómo educarlos, cómo guiarnos, y Él lo sabe todo, hermanos. Entonces debemos estar siempre apoyados en nuestro Señor Jesucristo y ser agradecidos siempre con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, pues el Señor les bendiga.